Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a ver un formulario que lo consideramos entero, porque es un formulario que viaja. Muchos creen que es un formulario de oficina, que es papelería, pero es un formulario que una vez completo, un cuerpo se ponía junto con el paquete que se remitía, entonces es un entero postal con todos los símbolos y signos que normalmente tienen. Es específicamente de la República Argentina para encomiendas postales internas. Avancemos, ahí está. El origen de los formularios valuados se remonta a 1905, que si bien anteriormente había algún origen de tarifas o de tipificación de encomiendas, nunca hubo un reglamento que nuclee todas las condiciones y todo lo que tendría que ser para demostrar el funcionamiento de una encomienda. Simplemente eran tarifas o nomenclaciones específicas de qué se podía llevar o no. En 1905 se reglamenta y dos artículos que son los principales enunciados son que el franqueo previo es obligatorio y el que se va a utilizar un boletín de expedición que va a tener la estampilla impresa. Eso da origen a los enteros postales que vamos a ver. Y después que se vendían en todas las dependencias de la administración a su valor nominal. Muchas emisiones llevan un sobrecosto que cuando te lo venden te cobran más caro que su valor facial para costear el costo de producción de ese formulario. Pero en este caso se especificó que se vendía al mismo valor facial del formulario. La especie recién a fines de 1912 se efectúa el procedimiento. Si bien se había hecho la especificación antes, cayó en la nebulosa de las reglamentaciones y de la puesta en marcha, y tardaron hasta 1912 que la Dirección General de Correos dicta la circular donde se instaura el procedimiento y da la orden de iniciar su expendio para 1913. Y especifica los primeros segmentos que van a atender a esta nueva especie. Se finaliza en 1919 debido a que en 1917 se elabora una nueva ley de encomiendas donde se amplían los segmentos, donde se hace mucho más versátil esta especie, este modelo de servicio del correo, y entonces ya cae en desuso el formulario diseñado para esto tan temprano, en 1905, 1916. Entonces, se resuelve que a partir de 1921 se deje de usar definitivamente, que hasta 1921 se podían vender las existencias y que después de 1921 ya directamente se manden a depósito y que se vea qué pasaba con esos formularios, como vamos a ver más adelante. Vamos a entrar ahora de lleno en la descripción del formulario, que tiene 3 cuerpos, donde el primer cuerpo, que es el boletín propiamente dicho y que es el que comúnmente vemos en usado, tiene las leyendas de rigor: República Argentina, encomiendas postales internas, boletines de expedición, y hasta tantos kilos que cubría la tarifa preimpresa. En el ángulo superior izquierdo, la norma dice que tiene que haber una casilla para la tasa original. Resultó de que
se hizo recuadro sobre recuadro, como vamos a ver más adelante. No se respetó al 100% la funcionabilidad de la descripción. También tenía que tener el sello fechador, el espacio necesario para la firma del empleado, para el nombre de la oficina expedicionaria, que todo eso se respetó, y en el centro el número de remitente, destinatario, con domicilios, y especificando bien, o sea, con toda precisión, el punto de destino, ya que muchos se entregaban a domicilio, entonces había que saber bien dónde se llevaba semejante paquete. El segundo cuerpo tiene a la derecha el perforado y es el recibo para que el remitente tenga constancia del envío, donde estaba la firma del empleado y decía que los mismos detalles, pero en realidad los mismos detalles que se emplearon son solamente los de remitente, no hacen toda la transcripción lineal de todo lo que había en el primer cuerpo. Y por último, el último cuerpo, que auspiciaba con el nombre de duplicado, quedaba en la oficina y al principio se tenía que registrar en un libro especial que tenía el correo, que era para llevar correlativamente todos los envíos, pero después se pensó que ese formulario podría reemplazar al libro y entonces se empezó a archivar secuencialmente y reemplazó en un cierto tiempo al libro de registro de expedición. Bueno, los boletines, como dijimos, serán vendidos por su valor escrito en todas las oficinas de administración y el público podrá adquirirlos con anticipación, o sea que se los podía llevar a la casa, completarlos y después concurrir a la oficina con el paquete y el formulario escrito. Y en la proporción que quieran, no había limitaciones en cuanto a la cantidad. Cuando tenía mayor franqueo, había un espacio, un box, donde se podía pegar el franqueo adicional, como es el ejemplo que tenemos ahí. Ahora pasamos a los portes, tarifas y procedimientos. La ley magna del correo, la 816 de 1876, que es la que reglamenta en su conjunto y ordena el correo argentino, solamente hablaba de encomiendas de semillas. No hablaba de ningún tipo de sistema de encomiendas y solamente hablaba de encomiendas de semillas como posibilidad de enviar a través del correo. Recién en 1892, en la ley de tarifas, se nombran unos segmentos donde había dos medidas solamente, hasta 2 kilos y hasta 5 kilos, con su correspondiente franqueo. Y después, en 1899, continúa esa tabla, pero ayornando el mayor costo que había en esa época. Después, en la ley de tarifas 3891, para el 1900, cambian los segmentos. Los llevan hasta 3 kilos y mayores de 3 hasta 5. Esto duró poquitos años, como vamos a ver. La ley de tarifas postales para 1906 incluye ya los segmentos definitivos que vamos a ver en los formularios valuados, estableciendo por primera vez el derecho de entrega a domicilio en 12 centavos y dice de que puede haber encomiendas con y sin valor declarado. Pero todavía no eran del tipo de entero, sino que era un formulario al cual se adherían las estampillas. Después, más adelante, tipifica también que puede haber contrarreembolso y da disposiciones generales de qué es lo que no puede haber como contenido dentro de estas encomiendas, como por ejemplo metales preciosos, alhajas, billetes de banco, monedas, etc. A pesar de que podía haber valor declarado, no se permitía
que lleven estas cosas que eran bastante más caras, o cosas peligrosas como explosivos, inflamables, etc. Finalmente, en 1912, que es modificatoria y ampliatoria de las anteriores, se dispone qué segmentos van a tener, que va a ser hasta 1 kilo, hasta 2, hasta 3 y hasta 5, y se va a mantener hasta 1917. ¿Y cuáles son los servicios adicionales que pueden contener estos formularios? Que puede ser la entrega a domicilio, el valor declarado, contrarreembolso y aviso de entrega. En 1917 se emite especialmente la Ley de Tarifas de Encomiendas Postales, y ahí cambia radicalmente todo el sistema. Se establecen muchos más escalones, se incluyen envíos de envases, de productos de granja, un montón de nuevas, y entonces los formularios que justo estaban vigentes empiezan a caer en desuso, porque tenían solamente 4 segmentos y no tenían todos los adicionales, y entonces empezaron cada vez a tener menos uso y hasta que se extinguieron. Ahora vamos a empezar con el primer formulario. La Casa de Monedas se encargaba de todas las emisiones de todo tipo del correo hasta en esos años. Se le llama de segundo tipo porque previamente estaba la primera emisión con la viñeta de San Martín. Este segundo se emite con la viñeta del Labrador. En 1911 se modifica la viñeta de los sellos postales con un nuevo motivo que también se aplica a los enteros postales. Y se propuso que se emplee cosas, labores o cosas que identifiquen a la argentinidad, que sean las estampillas o las viñetas una imagen, una propaganda del país, con cosas que lo definan. Y además se pretendía de que esa estampilla, esa viñeta, sea hecha por un artista, tenía que ser considerada una obra de arte. Entonces empezaron a buscar a afamados artistas para que la elaboren. Y así es que llegamos a la elección de Jorge María Lubari, que nació en 1862 y murió en 1938, que fue abogado, político, artista, deportista, hasta incluso fue diputado en Santa Fe, provincia donde además fue agrario, era terrateniente de algunas extensiones. Y dentro del arte fue escultor, monografista y diseñador de sellos postales, entre otras cosas. Lubari era de una familia bastante acomodada y utilizó el Jockey Club como medio de relacionarse con la esfera del poder. Ahí conoce a Roca, se hacen amigos, y cuando viene por primera vez las delegaciones de los países extranjeros a la Argentina, Roca le encarga a Lubari que arme las primeras medallas con que se van a obsequiar estas visitas. Entonces ahí empieza a tener fama. Y a partir de ahí, cuando se necesitaron las estampillas, las viñetas, se lo consideraron como uno de los posibles, siendo el elegido en el caso del Labrador. Como deportista fue eximio tirador, ganó medallas panamericanas de tiro al blanco, por ejemplo. En Casa de Moneda, segundo tipo Labrador, según De Luca, que es el libro que compilaba la historia, las primeras historias de decretos y de cartas y circulares del correo, dice que en 1912 no consta el ingreso de partidas. Sin embargo, al ponerse en ventanilla a partir del 1 de enero de 1913, infiere que se cometiera una omisión. Con los ejemplares usados que vamos a ver, vamos a demostrar que verdaderamente se empezó a vender, a dispensar los primeros días de enero, y que necesariamente se tendrían que haber ingresado
anteriormente. Entonces este registro tiene algunas deficiencias. Él dice que el 7 de enero recién se hicieron las primeras guías de pedido, pero hay usados que tienen fechas anteriores, así que no, la información es incompleta. ¿Y por qué quedan tan pocos formularios? Que es un formulario que cuesta encontrarlo. Porque los boletines, dentro de la reglamentación, cuando se entregaba la encomienda, quedaban en poder del correo y los tenían que incinerar, los tenían que destruir. Entonces, teóricamente, la cantidad que nosotros vamos a ver ahora de producción de la emisión no se condice con lo que hoy queda en poder de los coleccionistas, que es una ínfima cantidad, y son bastante complejos de encontrar. Si vemos que el valor de 50 centavos se produjo 1.759.000, el de 60, 312.000, y así sucesivamente. Son cantidades, son tiradas importantes, pero hoy por hoy no, hay algunos que no se ven con tanta facilidad. Avancemos. Bueno, ahí tenemos la primera viñeta con los 4 faciales que se empleaban y sus colores respectivos. Y en la bibliografía y en los estudios anteriores siempre se nombró a la serie con recuadro y sin recuadro. Cuando allá por el 2000 ya tenía una buena cantidad de estos formularios, empecé a notar de que había un marco grueso, tosco, y un marco fino, como se ven las imágenes. Entonces desde ahora yo los clasifico en 3 tipos, no en 2. Un marco fino, un marco grueso y uno sin marco. Avancemos. En cuanto al espesor y acabado de la cartulina, tenemos mediana, opaca y brillante, o gruesa, opaca y brillante. Y en los colores, depende del facial, tenemos cartulinas tintadas y colores naturales, pero con diferentes tonalidades. Según los catálogos o los estudios anteriores, hacen una apertura incluso un poco más grande de colores de cartulina, en especial nombran bistré amarillenta, amarillenta bistré, bistré marrón claro, pero en la actualidad, después de tantos años de estos formularios, se pueden clasificar en 3 colores o en 4 colores, una las tintadas, otro las bistré y otro las bistré amarillentas. No hay tanta apertura como yo he visto en muchos catálogos, porque es muy difícil a esta altura encontrar que los formularios se hayan conservado y no se haya deteriorado el color del papel. Acá vemos los tintados, que son los de los valores más altos. En el primer valor es amarillento, entonces se confunde con los colores posteriores. Bien, tenemos unas diferencias de tipografía correspondiente a si son con recuadro o sin recuadro. Los formularios con marco, las letras del encabezado son rectas, mientras que en los sin marco son inclinadas. Además, en los primeros 2 renglones están en mayúscula, mientras que en el segundo están en minúsculas, como se desprende de las imágenes. En los demás componentes también varían la tipografía, el tamaño de la mayoría de las leyendas. En unos son más chicas, en otros más grandes. Y en el formulario en especial, en el formulario de 60 centavos rojo, tenemos que en el con recuadro el color es en negro y en el sin recuadro el color de todo el formulario, además de la viñeta, es en el mismo rojo. Bueno, tenemos roturas y desgastes. El principal es la letra O en el sector que indica el ferrocarril o provincia del destino, donde
hay una O nítida con acento, una O engrosada con un vestigio de acento, una O que tiene apenitas un resto de acento y una O clara que no tiene acento. Yo tengo una duda si son dos composiciones diferentes. Siempre en los estudios anteriores lo nombran con o con acento o sin acento y alguno hasta incluso lo ha nombrado como que es un deterioro. Para mí, por la nitidez que tiene la O sin acento, que no tiene los otros estadios de la otra, para mí son dos composiciones de tipografía donde en particular esa no le pusieron el acento. Y se condicen los demás colores, como puse por ejemplo ahí en el rojo. Son nítidos y no son con el deterioro que se ve en el negro de los diferentes estadios de las roturas. Y hay dos desgastes repetitivos o símbolos, digamos, de diferentes composiciones, donde la palabra remitente, en algunos de los ejemplares, está en diagonal ascendente. Y la oficina remitente, fecha, firma del empleado, tienen en particularidad, en esos dos ejemplares que encontré, los mismos deficiencias, las mismas roturas y los mismos desgastes. Entonces son repetitivas. Pensemos que yo alrededor de 120 ejemplares tengo en la actualidad. Alberto Villaronga debe tener, según él me dijo, unos 300, 400, y no debe haber coleccionistas que tengan así cantidades como tenemos nosotros. Los otros están muy atomizados. Así que se estima que en la actualidad debe haber menos de 1000 formularios dando vuelta como resto de todas las emisiones que hubo. Así que esta cantidad es significativa en los ejemplares que yo pude ver. Ahora vamos a hablar de la simultaneidad de los tres tipos, porque en los catálogos siempre nomenclaban que el con recuadro era más temprano el uso y sin recuadro posterior, pero en realidad el uso es simultáneo. Acá tenemos un ejemplar con recuadro fino del 23 de abril de 1913, donde tienen la cartulina gruesa, opaca amarillenta, y tiene diferente composición de altura con respecto a la viñeta. Avancemos. En este tenemos del 13 de marzo de 2013, donde ya es marco grueso y es simultáneo al inicio de la otra. Y si bien no tiene fechador, se escapó al matasello, está el nombre de la sucursal, la firma del empleado y la fecha de emisión. Y en el dorso tiene el acuse de recepción, que es raro en estos formularios, encontrar que en el dorso está el acuse de recibo. Este otro ejemplar, que es sin marco, es de la ciudad de Molinari, Córdoba, del 26 de mayo de 1913 a Córdoba, también hasta 1 kilo, y también es de los primeros meses de 1913. Entonces, la teoría es de que los formularios se imprimieron en forma diferente, composición, en simultaneidad, y no que son emisiones posteriores. Si veíamos en el libro de De Luca, daba diferentes partidas. Entonces, antiguamente se presuponía de que con las diferentes partidas se fue cambiando el con marco y sin marco, pero en realidad coexistieron.
Molinari es un caserío con muy pocos habitantes en el departamento de Punilla de la provincia de Córdoba. Se calcula que tenía menos de 100 habitantes en la época que se emitió el formulario este. Y acá vemos los demás signos, de letras sin o sin acento, la viñeta 1 milímetro más arriba del pie del primer renglón, el ancho de la hilera varía, hay anchos de 60, de 59 y de 59,5. Y las cartulinas las podemos clasificar, como dijimos, en este caso es mediana, brillante y de color bistré. Acá empezamos a ver formularios específicos de la emisión. Este en particular es de Patquia, Rioja, del 14 de febrero del 17, es la última fecha conocida de este formulario. Tiene la variedad del remitente hacia arriba, como lo habíamos comentado, y Patquia era una villa del departamento de Independencia de la provincia de La Rioja, también con unos cientos de habitantes. Este formulario es de la provincia de Buenos Aires, de la sucursal de Enteros Postales, del 23 de diciembre del 16 a San Juan, con también el porte de hasta 1 kilo, por sus 610 gramos que llevaba. Además, tiene los 25 centavos de la entrega a domicilio. Acá tiene la oblea que se había diseñado para tipificar de que fuera a domicilio, y un gomígrafo que no es común, que en muy pocos formularios tiene ese gomígrafo que dice a domicilio. Y como nota de color, el matasello está armado con la fecha del 23, patas para arriba. En este formulario de Bedia, emitido el 4 de enero del 17, con un porte de 1 kilo, por sus 680 gramos, más el domicilio, que no está indicado, pero se pagó. Entonces se entregaba a domicilio. Y tiene el gomígrafo en violeta, Ferrocarril Pacífico, que vamos a empezar a ver que a veces ponían la línea de ferrocarril por donde circulaban estos boletines. Este es de la sucursal 27 de Buenos Aires, emitido el 28 de diciembre del 16 a San Juan, ya con 2 kilos de porte, se elevó con sellos adicionales para que cumpla la tarifa. Y tiene la leyenda a mano sin entrega a domicilio. Nótese que este formulario, como el anterior, está doblado longitudinalmente en muchos pliegues. Eso era porque se hacía como un acordeón y se metía entre los piolines o en el doblez del papel que envolvía las encomiendas. Vamos a encontrar que es muy común que estos formularios tengan estos dobleces. Este en particular es de a Trenquelauquen, desde Buenos Aires, con 3 kilos de porte por sus 2 kilos 600 de contenido, y la cartulina gruesa opaca bistré con otra variante de composición que tiene 2 milímetros arriba del pie del primer renglón y un ancho del 59 del box que contiene la viñeta. La letra O tiene la parte que es el vestigio del acento. Este es de Santa Fe, de la sucursal Puerto, dirigido a Rosario, muy cerquita, y está emitido el 8 de febrero del 17 con 3 portes por los 2 kilos 470 más el domicilio que era 25 más. En este es de la sucursal de Buenos Aires, la 56B a la Boulage, Córdoba, 4 portes hasta 5 kilos por los 3
kilos 410 que contenía, y se emitió en enero del 17. La letra O ya tenía también desgaste de acento en este formulario. Si ven, todavía se mantiene el matasello de la oficina y la tipificación de la oficina remitente, que más adelante ya cada vez va a caer a veces en desuso. Bueno, esta es una colaboración de la colección de Jorge Agüero, que tiene de particular que el franqueo adicional es de la serie de San Martín en óvalo, y que está emitido en Villa del Rosario de Tama, que es otro caserío constituido en 1717 a partir de una iglesia, y que es muy pequeña la localidad. En este también es de San Martín, de complemento de San Martín, y a su vez tiene un labrador. Ya empezamos a ver algunos mixtos, que es difícil de encontrar el San Martín en óvalo en estos formularios. Generalmente están con labrador o con la serie del centenario. Esta es la de Oliver Villar, Chacras de Coria, de Mendoza a Buenos Aires, 4 portes, más el domicilio. También es otra localidad muy pequeña. En este de Villa Dolores, Córdoba, a Buenos Aires, 4 portes también, por los 4 kilos 885, más el domicilio. Este pertenece a Dilala y tiene la particularidad de otras líneas. Es un gomígrafo distinto, dice Ferrocarril Pacífico, otras líneas, por el empalme que tiene por la distribución por ferrocarril. Ahora pasamos al formulario de 60, en rojo, que también demostramos que hubo uso simultáneo de los 3 tipos, con recuadro, sin recuadro y, con recuadro fino, con recuadro grueso y sin recuadro. La primera fecha de este formulario que encontré es del 9 de abril de 1913, de la sucursal 38, Buenos Aires a Córdoba, por 2 portes, por el kilo 200 de contenido. Este ya es sin marco y es del 11 de abril de 1913 a Córdoba, que tiene también 2 portes por el kilo 400 de contenido. Aquí tenemos un ejemplar de la localidad de Lavalle, Catamarca, de enero del 17 a Catamarca capital, 2 portes por el kilo 800, que era del Valle, era una estación ferroviaria de una estancia en el departamento de Guayasán, y es una oficina que no tenía poblado, era simplemente la oficina y que correspondía a los envíos en particular de esa estancia. La viñeta está por 1 milímetro arriba del pie del primer renglón. Como vemos, hay constantemente variantes de composición en el armado de los clichés. En este, de Deán Funes a República Argentina, en realidad el gomígrafo, el matasello lo ponían, no pusieron que era de Córdoba, pero bueno, a Villa María, Córdoba. Y el segundo porte hasta 2 kilos por el kilo 270 contenidos. Aquí tenemos sin marco, la cartulina es gruesa, brillante, y el color es bistré amarillenta. La viñeta queda al medio del primer y del segundo renglón, otra variedad más de composición de cliché.
y el ancho continuó como el anterior de 59. La letra O con acento en este caso. Ahora tenemos uno de Pringles, Buenos Aires, del junio al 17, dirigido a una casilla de correos. Es un raro destino en Buenos Aires. No sé, es el único que encontré dirigido a una casilla de correos. Y lo raro que tenía entrega a domicilio. Así que me dejó perplejo el contenido, porque si iba a una casilla de correos, ¿para qué pagaron los 25 centavos de entrega a domicilio? En este caso es sin marco, cartulina mediana brillante bistré, viñeta como el anterior, con el mismo ancho de viñeta y la O con desgaste. Este de Coronel Suárez a Buenos Aires, 3 portes por los 2,4 kilos más entrega de domicilio, y está sobrefranqueada en 1 centavo. Probablemente lo hayan emitido en el domicilio y hayan concurrido y no tenían el franqueo exacto y bueno, desperdiciaron 1 centavo. Y el gomígrafo del ferrocarril al sur que correspondía, la O es con acento y los demás signos similares a los anteriores. Este es un formulario que tiene Andy, que tiene el raro matasello de emisión del vagón postal número 4, emitido en febrero del 17 a San Juan, por un porte, por los 650 gramos, más el domicilio. Es el único conocido con marca de vagón postal. Este es de Alberto, de San Luis a Buenos Aires, en enero del 17, con también un porte por los 805 gramos, más el domicilio. En este es un poco frecuente el uso de usar un formulario de menor valor, pero con un complemento. Cuando el domicilio, nosotros dijimos que era 25 centavos, generalmente en todos los formularios se le agregan los 25 centavos en estampillas. En este caso se usó un formulario del segundo segmento y se le adicionó nada más que 15 centavos para complementar la tarifa. Es una combinación muy poco frecuente. Pasamos al próximo valor. Tenemos uno de Buenos Aires a Córdoba, con la primera fecha 21 de enero de 1913, 3 portes por los 2,3 kilos. Acá lo notorio es que el ancho de la viñeta es el menor tamaño, el de la hilera de la viñeta, es el de 58 milímetros, la letra O con acento, y por primera vez encuentro que la cartulina se empieza a usar listada. Tiene pequeñas líneas horizontales y que no se condicen a los demás tipos de papeles que se venían empleando. Pero solamente lo encontré en 2 ejemplares a los listados, en este y en otro que vamos a ver más adelante. Este formulario, que es de marco grueso, de Buenos Aires a Córdoba, 3 portes, letra O con acento, el ancho es el de los máximos, 60 milímetros, viñeta a la altura del piso del primer renglón. Este sin marco, de Los Molinos, La Rioja, a Córdoba, 3 portes por los 2,9 kilos. La cartulina mediana brillante y amarillenta, la viñeta a la altura del primer renglón y el ancho 60 milímetros y la letra O con acento. Este formulario es de los mismos que
vimos anteriores de poco frecuente uso de menor porte del formulario y que solamente le agregaron 5 por el domicilio para completar los 25 centavos. Se usó como segundo porte en vez de tercero. Por la tarifa, el de 80 centavos era el tercer segmento. Fue de Salta a Capital Federal. La cartulina es gruesa, opaca, listada y marrón verdosa. La viñeta al pie del segundo renglón y ancho 58,5, letra O con acento. Otra combinación diferente. Acá tenemos un raro ejemplar que es el único conocido de destinatario poste restante. De Buenos Aires a Córdoba, con 3 portes por los 2 kilos 100, sin marco, cartulina gruesa opaca, bistré amarillenta, y la viñeta tiene 2 milímetros arriba del pie del primer renglón, ancho de la hilera de la viñeta 59,5 y la O con acento. Este va de Pergamino a Ítalo, Córdoba, por 3 portes, es sin marco, cartulina gruesa, opaca y bistré, y la viñeta al pie del segundo renglón. En este caso, el color de la viñeta es verde limón por cómo es del papel. En el caso del verde, hay 2 colores bien notorios y bien definidos. Uno que es verde limón, producto de que la cartulina es bistré y es bien opaca, y otro color más seco, más verde seco, como vamos a ver en algún ejemplar. Y este Ítalo es un caserío del departamento de Roca, fundado por inmigrantes, era también 100 habitantes y se había destinado a esa localidad el envío de esta encomienda. Como dije, el color en esta cartulina, en vez de ser gruesa, es mediana, opaca y un bistré amarillento, entonces le da un color de verde seco a la viñeta. Es la única viñeta que tiene diferente de color por las tonalidades de los papeles. Y va desde Buenos Aires, la sucursal 38, a Rosario de Santa Fe por los 3 portes de los 2 kilos 300 que contenía. Este ejemplar tiene una insuficiencia de franqueo para la entrega a domicilio de 5 centavos que está anotado en manuscrito. Si vemos bien abajo en el formulario está escrito y se presume que lo tuvo que pagar en oficina porque no está devuelto el formulario y tiene la indicación de cobrar 5 centavos por insuficiencia. Estuvo emitido en Córdoba hacia Paraná, Entre Ríos. Este formulario es de los más tardíos en el que se usaron. Es de Santa Rosa a Buenos Aires. Tercer porte por los 2 kilos 910 más los 25 a domicilio con el agregado del franqueo. Y está emitido en enero del 17. La cartulina es gruesa, opaca, marrón verdosa. Esta es de las cartulinas tonalizadas. Y bueno, tiene los signos de la viñeta altura del primer y segundo renglón. Y el color es verde fuerte por empastado. Si vemos la viñeta, se nota que está cargada la impresión. El ancho de la hilera es 58,5 y la letra O es con acento. En este caso vemos que la viñeta está mucho más clara y no está empastada como la anterior. Este ejemplar es de Catamarca a Buenos Aires, en junio del 17, 3 portes, que es hasta 3 kilos por los 2 kilos 900, más los 25 a domicilio por el franqueo agregado.
Este que le sigue va de Gualeguay a Buenos Aires, 4 portes, se elevó con franqueo adicional. El formulario originario era de 3 portes, pero se pagó como complemento para que valiera para 4 por los 4 kilos 500 gramos que contenía, más los 25 de domicilio. Ahora pasamos al de 1 peso, que está emitido en Salta, a Córdoba, 4 portes hasta 5 kilos por los 4 kilos 30 gramos, marco fino, cartulina mediana brillante y está tonalizada de celeste. La viñeta tiene 1 milímetro abajo del techo del segundo renglón, o sea que está mucho más corrida, y el ancho de la hilera de la viñeta es de 58,5. La letra O con acento. Este ya no tiene el marco y no es ¿cómo se llama? No se tonalizó el papel, la cartulina, y tiene que está emitido en Buenos Aires, sucursal 38 a Córdoba, por 4 portes, que es hasta 5 kilos por los 4 kilos 820. La letra O es sin acento, es un uso temprano del formulario de abril de 1913 y teóricamente se empezó en funcionamiento el 1 de enero de 1913 y ya la O estaba sin acento, por lo que yo exponía de que quizás sea una diferencia de composición y no un desgaste la O con y sin acento. Este formulario es de cartulina tonalizada, de Buenos Aires a Córdoba, marco fino, cartulina mediana, brillante. La viñeta está abajo del techo del segundo renglón, con 58,5 y la O con acento. Acá tenemos uno que tiene el gomígrafo de otras líneas, va de Bellavista a Corrientes a Buenos Aires. Otras líneas, los gomígrafos generalmente son ferrocarril al oeste, ferrocarril al sur y al sud, y cuando iba a otros lugares se ponía el gomígrafo que diga otras líneas. 4 portes por los 3 kilos 320, más el 25 de entrega a domicilio. Como verán, la entrega a domicilio se abonaba casi siempre, porque ya para esa época el correo había reglamentado que era obligatorio, salvo que esté especificado que no se quería entregar en domicilio, o en las localidades donde no tenían distribución de correspondencia a domicilio. Entonces, en esos casos no se abonaban la entrega a domicilio, sino era obligatoria. Este formulario está tonalizado, de cartulina tonalizada, es de Comodoro Rivadavia Chubut, de marzo del 17 a Buenos Aires, y también se usó para un mayor porteo. Es de Alberto Villaronga. Este es el mayor porteo conocido en formulario, pertenece a la colección de Marcelo Corsín, y está fuera de norma porque traslada 8 kilos 860 pagando 1 peso 90 centavos, moneda nacional. Y va desde Mendoza, de la sucursal Encomiendas, a Buenos Aires. Ahora pasamos al segundo tipo. Los formularios estuvieron en uso son los del Labrador y los de San Martín en recuadro. No existen otros formularios preimpresos por el correo con valor facial. El 10 de abril del 16, la Dirección General de Correos se dirige al Ministerio del Interior informando que a fin de año se emitirán con carácter definitivo los de la efigie del general San Martín, porque era difícil hallar un símbolo que caracterice la nación, dado
dando una idea que traduzca su actuación dentro de la historia y conforme a sus progresos materiales e internacionales. El Poder Ejecutivo, el 8 de mayo del 16, emite el decreto de aprobación estableciendo que se iniciara la circulación a partir del 1 de enero del 17. La primera entrega no coincidió con lo anunciado, retrasándose casi 3 meses, y solamente comprendía los de 50 centavos. El resto apareció a mediados de año, y el de $1 solo 3 semanas antes que se sancione la ley de encomiendas. Como habíamos dicho, la ley de encomiendas finiquitó el uso de formularios valuados para las encomiendas. Así que vemos que con pocas luces el correo hizo emisión, hizo un gasto de formularios, de diseño y demás, para algo que que tardó mucho en implementar y que enseguida, cuando se hizo esta ley, cayó en desuso. El 5 de octubre se promulga la ley de encomiendas. Entonces, hay algunos, como dijimos, del de $1, solo 3 semanas estuvo vigente antes de que se sancione la ley. Y el 22 de octubre del 19 se suprime los formularios valuados, pero el stock actual de estos boletines será utilizado en el servicio a que estaban destinados a su agotamiento. O sea que las existencias no se devolvían, tenían que seguir vendiéndose. Por eso hay algunas fechas posteriores que son, hay algunas que son bastante raras, y este formulario algo se usó. El 22 de enero del 21 se reconfirma nuevamente su reemplazo, y el 25 de mayo del 23 se desmonetiza. Se omite disponer la desmonetización e incineración de los remanentes, que se soluciona por nota especial el 26 de octubre del 23. El 25 de mayo se desmonetizan todos los valores existentes en estampillas y en enteros postales. Pero en este particular, el de boletines de expedición, se omite nombrarlos, entonces no se mandan a incinerar. Y recién se corrige eso unos meses más tarde por una resolución especial del 26 de octubre. Y como vemos, también hay emisiones importantes, porque el valor de 50 centavos se emitieron 1.499.000, el de 60, 542.000, el de 80, 178.000 y el de 1, 78.500. Que ahí en la tabla corregí con los netos por incineración. Acá tenemos las viñetas que se usaron, de 50, 60, 80 y $1. La de $1 es más azul por el escaneo y por la cartulina y el deterioro de los años. Se ve como media verdosa, pero en realidad es bastante azulada. Y también tenemos cartulinas opacas y brillantes en mediana o gruesa. Y hay un único ejemplar en papel mediano brillante y listado al dorso, que ahora vamos a verlo. Y tenemos los colores, que del 50 centavos encontramos en amarillenta, en bistré y en bistré amarillenta. En el de 60 solo 2, en el de 80 en 1 y el de $1 en 1. En la fecha tenemos dos tipos, uno con leyenda larga de 3 dígitos y una con leyenda corta de 2 dígitos. Y el último, la última imagen, si la ven detenidamente, se nota el listado que decía del papel mediano listado al dorso. Es longitudinal el listado. Acá tenemos el primer formulario, cartulina mediana opaca bistré, con la composición de 2 milímetros arriba del piso del primer renglón y el ancho de la hilera de 59,5 milímetros y la letra O con acento. La fecha tiene 3 dígitos como era originariamente el formulario anterior y el diseño que estaba puesto en ley, que decía que tenía que tener el año con 3 dígitos. En este otro tenemos otra variedad con
la diferencia de cartulina gruesa en bistre amarillo, y tiene una leyenda de advertencia en el cupón central que nunca estuvo descrita anteriormente en los estudios o en los catálogos. La descubrí en un formulario en el 2010 y lo había comentado, pero nadie tenía referencia de eso y recién en los últimos años algún otro coleccionista me comentó de que tiene algún formulario con esta advertencia, del que tengo muy poquitos ejemplares. La fecha es con 3 dígitos, o sea que es de las fechas iniciales de los formularios con la composición inicial de fecha. Este formulario es cartulina gruesa opaca con la advertencia y tiene la rotura del marco más el ojo sombreado, que lo tengo justo en 3 ejemplares nuevos, no lo tengo en usado, pero se ve que corresponden a la misma partida. Pero ya en los 3 la fecha tiene 2 dígitos, o sea que la advertencia estuvo impresa en formularios con 2 dígitos y con 3 dígitos. Acá tenemos los primeros usos. Como ven, la rotura del marco y del ojo. Perdón, este fue el último ejemplar que conseguí en una subasta. No lo recordaba. Conseguí uno que estaba usado, aparte de los 3 que tengo en estado nuevo. Y es de Rosario, Santa Fe, a Providencia, por un porte hasta 1 kilo, por los 350 gramos. Y tiene el ancho de la hilera de la viñeta de 59,5 y la fecha con 3 dígitos, y la cartulina es fina, es la primera que es menor, sensiblemente menor a todas las anteriores, opaca y del color bistre amarillo como es la mayoría de esta serie. En esta es la cartulina gruesa, opaca bistre, con los signos de armado que están descritos, y va de Mendoza a San Juan, es el primer porte, de hasta 1 kilo por los 265 gramos, con el domicilio, y la oblea es de color diferente a las que veníamos usando. He encontrado esa oblea a domicilio en el color rosa, celeste y blanca, y algunos otros modelos que no son de recuadro, que más adelante los seguiré estudiando y será la incorporación a este trabajo, qué obleas se emplearon en estos formularios. Esta es una linda pieza que está plegado. Si uno lo toma desde la punta, se despliega esta tira de plancha, donde se complementó el valor con 1 centavo. Lamentablemente la letra O quedó tapada y están adheridos y no se nota si es con acento o no. La fecha del año tiene 3 dígitos y la viñeta tiene 3 milímetros arriba del piso del primer renglón. Es el único ejemplar que tiene tan corrido para arriba la viñeta con respecto al República Argentina. Y está emitido en las Baterías, Buenos Aires, en junio del 17, o sea, de las primeras fechas, a Buenos Aires. Este ejemplar, de Buenos Aires a San Juan, de agosto del 17, 2 portes por el kilo 100 que contenía, tiene otra composición diferente de armado. Este formulario de Lincoln a Buenos Aires, de julio del 17, por 2 portes, tiene la particularidad
de que se equivocaron en el remitente de domicilio, lo escribieron 2 veces y lo tuvieron que salvar y corregir, y era en un formulario de cartulina gruesa, brillante, de color bistre, con una composición diferente a los que vimos antes, con los 3 dígitos de la fecha. En este ejemplar, Loncopué, territorio nacional de Neuquén, fue fundado por decreto el 10 de 1915 como una avanzada contra el robo de ganado. Era una estación de la caballería. Entonces, había muy pocos habitantes para la fecha que se emitió el formulario. Iba desde Buenos Aires. Y la cartulina gruesa opaca amarillenta en vez de bistre como las anteriores. La viñeta a la altura del piso del primer renglón, volvemos a tener diferencias de composición. La O sin acento y los 3 dígitos en la fecha. En este de Rosario de Santa Fe, en mayo de 1920, quinto porte hasta 5 kilos por los 4 kilos 640 gramos. Esto es post ley de encomiendas. Recordemos que hasta antes, si no hubiese pagado el cuarto porte, porque tenía el salto de 3 a 5 kilos. Con la nueva ley hizo hasta 20 kilos y lo hizo por segmentos de a 1 kilo. Entonces, el formulario tenía uso para el quinto porte. Es muy raro de encontrar formularios usados posteriores a la ley de encomienda con tarifas que no correspondían a las originales. Tiene una letra O con acento, los 3 dígitos en la fecha, la cartulina es mediana, opaca, amarillenta, y la viñeta está a la altura, al medio del primer y segundo renglón, con un ancho de hilera de 59,1 milímetros. Otra composición diferente. Este formulario va de Buenos Aires a Azul por 4 portes, con la letra O de desgaste que habíamos mostrado, con ese raro grosor y apenitas que se nota en la cúspide, la continuación del acento. La cartulina es gruesa, opaca, con la viñeta 1 milímetro arriba del primer renglón, la letra O con desgaste, sin acento, y la fecha con 3 dígitos. Este ejemplar, de Buenos Aires a Bahía Blanca, tiene una doble impresión en la fecha. Eso es por rebote, no es porque haya toda una doble impresión del formulario. Se ve que se movió al momento de imprimir y originó al finalizar en ese ángulo. Como ven, los renglones también tienen un engrosado hacia el final, producto de ese corrimiento. La cartulina es gruesa, brillante, bistrea amarillenta, con 2 milímetros arriba del piso del primer renglón, y la hilera tiene 59,5 de ancho, letra O con acento y 3 dígitos. Este formulario, que pertenece a Andy, es el único uso conocido que tiene adicionado estampillas con Ministerio Interior y Justicia. Nunca había visto de servicio oficial, y cuando di esta charla en la Fundación Bosé, que fue la primera vez que la di, él me comentó de que tenía este formulario, y bueno, lo incorporamos a estas tablas, y no se encontró hasta ahora que haya también sido usado otro ejemplar con servicio oficial. Este formulario va de Buenos Aires, de la 38 a la misma Buenos Aires, por 2 porteos,
y tiene como complemento la serie de la Libertad, que es muy raro, muy tardío el uso y también bastante raro encontrar estos formularios. Este pertenece a la colección de Marcelo Corsín, y también hubo un error aparentemente en la consignación de los datos del remitente y destinatarios, porque los tacharon, se ve que los invirtieron. Este formulario de Curuzú-Cuatiá, de junio del 17 a Buenos Aires, primer porte más domicilio, cartulina gruesa brillante amarillenta, viñeta a la altura del primer renglón, con un ancho de 60, letra O con acento, fecha de 3 dígitos. Como verán, el subrayado debajo de hasta 2 kilos tiene una rotura que es común en algunos formularios de los últimos meses. Se ve que en la impresión, que fue bastante descuidada, tuvo un desgaste por la mala calidad y es reiterativa. Este formulario tiene la fecha, la letra E de fecha empastada, incluso la letra A también tiene una mala impresión, es de Buenos Aires en julio del 17 a Rosario, con el segundo porte por el kilo 200 más el domicilio, pero generalmente en los formularios del color rojo de 60 centavos encontramos este tipo de impresiones que son más burdas que en los otros colores. Debe ser que la composición de la tinta contribuía, porque se notan en algunos formularios como que está corrida como si fuera una tinta aceitosa, en otros hay empastados, en otros hay rellenos, y no se refleja lo mismo que en los otros formularios. Este formulario de Rosario Santa Fe, abril del 17 a Córdoba, 3 portes, cartulina mediana brillante amarillenta. Otra variante, 1 milímetro arriba del piso del primer renglón, ancho 60, fecha 2 dígitos y letra O sin acento. Este es la última fecha conocida de todos los formularios. Va de Buenos Aires a Villa Federal, julio de 1923, 4 portes por los 3 kilos 500. También es posterior a la ley de encomienda. Este tiene el listado que habíamos visto, y tiene la particularidad de que justo la viñeta de la estampilla de franqueo complementaria era recién contemporánea, así que es una rara combinación de formularios. Este es una colaboración de Alberto, que tiene este formulario con la sobrecarga de muestra, que es el de 60 moneda nacional. Como ven, el rojo no tiene buena impresión de tinta, se nota media como aceitosa. Este formulario de Buenos Aires 38 a Torkins, con 5 portes por los 4 kilos 885 más domicilio, tiene la particularidad de complementar franqueo con series del Centenario y Urquiza. Tiene 2 sellos caídos, pero perfectamente, si eran Urquiza, pegaba con la tarifa de colección de Alberto. Este formulario es de Rosario Santa Fe, 3 portes, 3 kilos por los 2 kilos 750, fecha de 3 dígitos, la letra O con acento, viñetas y anchos con una composición diferente,
cartulina gruesa, brillante y amarillenta. Y por último llegamos al 1 peso, que lo encontré solo en cartulina gruesa opaca amarillenta, la viñeta a la altura del piso del primer renglón, ancho de la hilera 59,5 milímetros, letra O con acento, fecha y año de 3 dígitos. Bueno, hasta aquí terminamos. Quiero agradecer a la seño Morita, que fue la que me inculcó la filatelia ya cuando estaba en tercer grado de la primaria y me abrió la pasión por la filatelia. A Andy, que es el tipo que conozco que contagia el amor por la filatelia como ninguno. Desde el estudio, desde que lo conocí, siempre inculcó un tipo desinteresado que transfiere todo su conocimiento sin guardarse nada. A René, que me abrió la puerta de la fundación, donde aprendí muchísimo. Y quiero acordarme de 2 amigos que no están, que eran apasionados de los enteros y que cada vez que concurría me traían, yo les decía que quería ver determinados enteros y ellos siempre tenían parvas, que era Roberto Colla y Marcelo Sagagnini, y la verdad que disfruté mucho de esas reuniones con ellos y aprendiendo un montón. Y por último con Alberto, que contagia el entusiasmo por los estudios. La verdad que Alberto en la filatelia de enteros y de no tanto enteros es un tipo que contagia que no seamos solamente juntadores y que tratemos de descubrir cosas nuevas, a pesar de que antes que nosotros estuvieron cientos de filatelistas estudiando, pero él siempre contagia de que pueda haber algo nuevo, que podamos ayornar algún estudio, ver cómo ordenar algo que siempre hubo dudas y la verdad, genial. Acefiní, que era mi club de origen, donde volví después de muchos años a la filatelia, a la fundación y a FIPO, donde estoy yendo ahora, y gracias a mi oficina que me permitió hablar de mi locura. Fantástico, muchas gracias, Daniel. Felicitaciones, Dani. Muy bueno. Bueno, me alegro que les haya gustado. Nos vamos por las preguntas para Daniel, si hay alguna por ahí. Por supuesto. Daniel, Miguel te habla. Sí, Miguel. Felicitaciones. Después te voy a pasar alguna imagen, pero no lo tengo acá, lo tengo en Río Grande. Tengo uno del 17 con muchos sellos de complemento, pero la verdad, como no lo tengo acá, no recuerdo el franqueo, pero te lo voy a pasar para que lo agregues porque está bueno. Buenísimo. Todos los que quieran mandar, los estudiamos, los vemos y como probablemente no los pueda ver en forma directa, podemos ir guiando para que descubran qué papel es, dónde mirar la composición para establecer el armado y demás. Tengo varios, así que cuando llegue la semana que viene a Río Grande los escaneo y te los paso. Buenísimo. Y tengo 2 o 3 también de San Martín en óvalo, que son similares a los que te pasó Jorge Agüero. En el grado de rareza. Los miro y te los paso. En el grado de rareza, la libertad, complementados con libertad, es lo más escaso. Y en segundo lugar, San Martín con óvalo, que también es bastante escaso. Después ya los demás se consiguen. Pero en particular, complementados con libertad, vi solo un ejemplar o 2, y de San Martín en óvalo vi 3 o 4. Sí, yo tengo 2 y los otros creo que los tiene Jorge. Claro. Daniel, yo tengo una pregunta, o 2 preguntas creo que son. Noté de que hay una especie de etiqueta pegado con el número o lo que le llamas oblea. ¿Eso es un pedazo de un recibo más grande que se le entregaba al usuario postal o eso es interno del correo? No.
En la disposición original decía que tenían que estar numerados. No se hizo el numerado premio cuando se emitía, cosa que en otros formularios de correo, por ejemplo, en los abonos a casilla de correos, todos siempre fueron prenumerados antes de la venta. En este caso no se prenumeraron. Entonces, al principio se recurrió a unas planchas que son de diferentes modelos, con los números impresos, así como si fueran las tiras del certificado que se ponían, pero estas ya venían numeradas y se adherían simplemente venían con 3 ejemplares para poner en los diferentes formularios y que queden todos con el mismo número. Pero como vieron, en muchos formularios se ponía a mano. Cuando no tenían las obleas le ponían la secuencia a mano y listo. Claro. La que yo me refería de que voy a hacer el estudio complementario a esto es la de a domicilio, que es una oblea rectangular generalmente, o cuadrada en algunos casos, que se adhería para indicar que sea a domicilio y que he visto que obedece a diferentes formatos y colores, siendo el más común uno que parece cuadrada pero que en realidad es rectangular, y que vienen 2 o 3 colores diferentes. Entonces quiero ver si es que las obleas esas son de las mismas localidades, los colores y las versiones, o si en una misma sucursal se emplearon diferentes modelos. ¿Y esas obleas a domicilio solo se usaron en estos formatos postales o también existen sobre, qué sé yo, cartas grandes o algo? No. Porque esto era el único formulario que viajaba a domicilio expresamente, que no sea una carta, que no sea un telegrama, que no sea un... Originariamente, cuando salió, las encomiendas quedaban en la oficina. Sí. Y uno las iba a buscar a la oficina. Pero si uno pagaba el sobrecargo de la distribución, se lo enviaban a domicilio. Entonces, por eso le ponían ese a domicilio. Las cartas, los demás envíos del correo ya de por sí eran a domicilio sin indicación. Claro. ¿Y el peso máximo era 5 kilos o se permitía ir muy por encima? No, en principio la reglamentación era 5 kilos y en todas las comunicados, notas, hay un montón, siempre refería a 5 kilos. Sin embargo, vimos ese formulario de uso temprano, sí, antes de la que se haga la ley de correos, que tenía 8 kilos. Yo empecé recién ahora a buscar formularios no valuados, o sea, formularios de papelería del correo, de esos años que tengan envíos mayores a 5 kilos para ver si existían como norma. Hasta ahora encontré uno solo, pero hace muy poco que empecé a buscarlos. O sea, es la excepción a la regla, definitivamente. Es la argentinidad. Recién después, con la ley de correos en el 17, ahí sí pusieron hasta 20 kilos, y yo estimo de que no se repartía como originariamente con el cartero que iba con el bolsito y las cartas, sino que irían en algún vehículo o algo, porque claro, si te tocaba llevar hasta la otra punta de la ciudad 20 kilos, pobre tipo. Exacto. Gracias. ¿Otras preguntas por ahí? Alberto. Gracias. Felicitaciones, Daniel. Muy lindo el estudio. Sabemos que es muy exhaustivo y te felicito por lo prolijo de cómo lo armaste. Un comentario referente a las rarezas de estos formularios es el grupo de San Martín, los que tienen 2 cifras, como dijiste vos, y un poco para justificar el boletín ese horrible que mostraste, que es mío, pero que creo que me voy a morir y no voy a conseguir otro, porque ese tiene 2 cifras, que son extremadamente raros, y está circulado, así hasta que no consiga uno mejor, ese que se le cayeron estampillas, una está rota, es un boletín que creo que es irreemplazable. Gracias, felicitaciones, y gracias por los comentarios hacia mí, gracias.
Está bárbaro. Lo que pasa de que, si ustedes prestaron atención, los formularios están todos marcados. Muy pocos estaban sin arrugar, sin nada, porque se hacían como un acordeón. Entonces, los plegaban, los doblaban, los estiraban y los ponían generalmente entre los piolines que ataban las encomiendas, para que vayan hasta destino. Entonces, la mayoría están dañados, así arrugados, que al principio, cuando yo veía a alguno así, no lo quería agarrar y trataba de encontrar los formularios como uno normalmente quiere en las demás cosas de historia postal, así, todos sobres inmaculados, lo menos dañados posible, y hasta que me empecé a dar cuenta que estaban todos plegados de la misma manera, que en la gran mayoría, y si no me iba a perder de todas las variedades de combinaciones, que es inmensa, dentro de que tengo una porción muy pequeña de formularios, es inmensa la cantidad de variaciones que pude encontrar. Sí, acá es lo lindo, es encontrar la relación peso, franqueo y servicio a domicilio o no. Y otra cosa que hay que prestar atención, no tanto que esté dañado el entero, sino que es muy común que le lavaban las estampillas y después seguía por ahí circulando. Yo tengo montones que se nota que han tenido un franqueo agregado y desgraciadamente jamás lo podremos estudiar. Eso es lo que hay que prestar atención, porque no sirven de mucho, salvo para encontrar alguna variedad en la impresión del formulario. No sirven de mucho esos que le han lavado las estampillas. Andrés. Quería nada más que felicitarlo a Daniel, porque la verdad que es un muy exhaustivo estudio de estos formularios. La verdad que muy bien, ha ido hasta los mínimos detalles, y la verdad que no es un material que abunde tanto como para poder hacer digamos, una estadística gigantesca, pero de todas maneras ha logrado muy lindos resultados, y me parece que es un avance importante. Lo quería felicitar y, bueno, y también agradecerle el comentario que hizo. Muy bien. Gracias, Andy. ¿Algo adicional por ahí? Dale, Fernando. Bueno, también me sumo también, Dani, a las felicitaciones de todos, ¿no? Muy, muy lindo, muy interesante, y como dijo Andy, también muy exhaustivo todo el estudio, así que está buenísimo y sin duda va a aportar muchísimo para cualquiera que quiera hacer eso. No, y mi consulta era si existía o has visto algo, o sea, alguno de estos boletines con otros servicios agregados, digamos, expreso o con otras cosas así. ¿No existe ahí eso? En la tabla que expuse en una de las páginas, tiene las posibles variedades de servicios, que eran, por ejemplo, valor declarado, pero no encontramos ni vimos ninguno de todos los que estamos en la fundación, o algunos de algunos clubes aparte que consulté, tanto de Buenos Aires como de Rosario, como gente de Mendoza, o sea, de diferentes lugares que pudieran tener stock diferentes. Nunca vieron ningún formulario que tenga valor declarado, que no tenga también alguno de los otros servicios. Así que el único que se encontró es el entrega a domicilio, que ese sí, Claro. es común, pero los demás, por más que estaban puestos, no se encontró nunca. Mira vos. Bueno, gracias. ¿Alguna nota final? Ok, con eso, Daniel, muchísimas gracias nuevamente. Un tema nuevo para Gracias mí, por a lo ustedes. menos, no sabía nada de eso. Muy interesante. Son formularios raros, sí. No todos los correos tuvieron estos formularios valuados. Generalmente eran sin valor facial y tenían que ir con estampillas agregadas. Exacto, la famosa esa tag que le ponían, pues, ¿no? Y ahí pegaban las estampillas, lo que fuera, que también son bien raros. Bueno, También sí. así es. Y el día de mañana...